Pues una vez más, desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León y en colaboración con la Nueva Crónica de León, vamos a tratar en esta ocasión algunas cuestiones esenciales respecto del contrato de arrendamiento de vivienda. Ya en anteriores ocasiones se había hablado de los contratos de compraventa de vivienda. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de los contratos de arrendamiento de vivienda. Pero previamente, como esta será la última webinar que hagamos antes del nuevo curso en septiembre del 22, pues no queríamos dejar de citar algunas reformas legislativas recientes, como son básicamente tres: una de 25 de junio del 22, que contempla dos cuestiones esenciales desde el punto de vista de los arrendamientos, y que son la prórroga del tope a la actualización del alquiler, del precio del alquiler de las viviendas en base al índice de garantía de competitividad, es decir, del 2%, y que se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2022. Y de otra parte, que se prorroga también la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos, que estaba fijada hasta el 30 de septiembre, pues de nuevo la prórroga va a alcanzar hasta el 31 de diciembre del 22. Una segunda cuestión también es otra ley de 14 de junio del 22, también del mes pasado, por lo cual se modifica la ley de propiedad horizontal en dos aspectos fundamentales. De una parte, en cuanto al establecimiento de la obligatoriedad de los propietarios de contribuir a las obras de accesibilidad o de eliminación de barreras arquitectónicas y también a las obras de eficiencia energética. Y de otra parte, pues que modifica el procedimiento monitorio de reclamación de cuotas a los propietarios morosos. Bueno, un procedimiento con algunas modificaciones que acaso será objeto más adelante de otra webinar específica para ese tema. Y una tercera reforma legal, aunque esta es un poco más anterior en el tiempo, de diciembre, 15 de diciembre del 21, respecto del régimen jurídico de los animales, que los denomina como seres sintientes. Y entonces en ese régimen jurídico se establece que se podrán fijar medidas incluso en los convenios reguladores de separación y o divorcio, o incluso en las sentencias de separación y o divorcio, pues del mismo modo ello pudiera tener trascendencia, esa calificación de los animales como seres sintientes, pues por ejemplo a efectos de la prohibición de tener animales domésticos o de compañía en las viviendas objeto de arrendamiento, prohibición que en su caso sería susceptible de ser calificada de cláusula nula, aunque bueno, el debate pues está abierto. Bueno, y en cuanto a la cuestión objeto de la charla de hoy, que es, como decíamos, pues algunas cuestiones esenciales sobre los contratos de arrendamiento, tenemos que decir que si, aun cuando se hace un contrato de arrendamiento por escrito y pretendidamente conteniendo todas las circunstancias posibles que pueden darse durante la relación arrendaticia, pues si aún así surgen no pocos problemas, pues cuantos más no van a surgir cuando las partes se limitan a hacer un contrato de arrendamiento donde dicen la identificación de los mismos, el propietario arrendador, el arrendatario, la identificación de la finca y el precio, y ya está. Lo firman y ya tienen por cerrado el contrato de arrendamiento. Pues ahí les van a surgir lógicamente más problemas cuando tengan pues algunas contingencias durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Y a ese respecto pues vamos a destacar media docena de aspectos fundamentales que conviene tener en cuenta o no desconocer al tiempo de hacer un contrato de arrendamiento. Una primera cuestión sería el plazo. Y si es cierto que la ley en una primera instancia dice que el plazo es el que libremente convengan las partes, pues no es menos cierto que a renglón seguido se dice que si el arrendador, el propietario, es una persona física, pues el contrato tendrá una duración mínima obligatoria de 5 años, mientras que si la parte arrendadora es una persona jurídica, pues una mercantil, una entidad bancaria, una promotora o un propietario de edificios de viviendas, pues el contrato tendrá una duración mínima obligatoria de 7 años. También conviene, no desconocer que para resolver el contrato al vencimiento del plazo ya no basta, como antes, notificar con un mes de antelación. La ley, tras la reforma, establece un plazo de 4 meses de antelación para el preaviso por la parte arrendadora
y 2 meses de antelación para el preaviso por la parte arrendataria. Si no se hace ese preaviso de denegación de prórroga, entraría en vigor una primera prórroga que sería susceptible de dilatarse hasta 3 años, salvo que el arrendatario, solo el arrendatario, el inquilino, decidiera poner fin al contrato de arrendamiento preavisando con 1 mes de antelación. Es importante también saber que el contrato de arrendamiento tiene una duración mínima obligatoria para el inquilino de 6 meses. Los 6 primeros meses son de obligado cumplimiento. A partir de esos 6 meses ya podría desistir libremente, sin estar sometido a indemnización, salvo que se hubiera pactado, como de hecho sí que permite la ley, que las partes puedan pactar una indemnización para caso de desistimiento anticipado equivalente a una mensualidad por año que reste de cumplir o parte proporcional. Una segunda cuestión es la renta y la actualización, es decir, el precio del alquiler. Pues también la ley establece libertad de pacto para fijar el precio, pero hay que saber que las cosas valen lo que la gente está dispuesto a pagar por ellas. Sí que la ley establece 2 cuestiones. Una es que no se permite solicitar un anticipo superior a más de 1 mes. Y de otra parte, que las partes sí que pueden pactar lo que se denomina el arrendamiento ad meliorandum, es decir, que se compense o se sustituya temporalmente y bien total o parcialmente el precio del alquiler por la realización de algunas obras de reforma o de rehabilitación, pero que claro, debidamente tiene que constar pactado en el contrato de arrendamiento. Y es muy importante que el contrato de arrendamiento, así como decíamos antes, no fijan solo el precio y está, pues no, hay que fijar además del precio un sistema de revisión o de actualización de la renta durante esos 5 años iniciales o incluso la prórroga de 3, porque dice la norma que en defecto de ese sistema de revisión o actualización, es decir, si no se pone ninguno, se aplicaría el índice de garantía de competitividad, es decir, el 2%, o que en todo caso nunca exceda del índice de precios al consumo, es decir, del IPC. Otros conceptos o gastos repercutibles en el arrendamiento y al margen del precio del alquiler o de la renta, pues serían el importe de los servicios y suministros, los gastos de comunidad y las tasas y los impuestos. Al respecto, pues hay que decir que, por ejemplo, los servicios y suministros deberían de contratarse siempre por la parte arrendataria. Es decir, no es suficiente, ni siquiera es prudente que el titular del contrato de suministro sea el propietario de la vivienda, aun cuando se fije a efectos del pago una cuenta de la cual sea titular el arrendatario, por cuanto si devuelve los recibos o resultan impagados, pues el titular del contrato es el propietario y es el que va a tener que asumir la deuda. En consecuencia, pues, insisto, parece prudente que siempre se contraten a nombre de la persona arrendataria. En cuanto a los gastos de comunidad, pues la norma dice que para su validez el pacto no solo tiene que constar por escrito, sino determinar al tiempo de hacer el contrato cuál es ese importe estimado de los gastos de comunidad. Decíamos que deben de fijarse o pactarse separadamente en el contrato de arrendamiento, porque el sistema de revisión de la renta, del precio o del alquiler y el sistema de revisión de los gastos de comunidad es distinto. En la ley se actualizan de distinta manera, por eso deberían de ir separadamente indicados en el contrato de arrendamiento. Y en cuanto a las tasas y los impuestos, pues es razonable o entendible que las tasas por los servicios de agua, basura, alcantarillado, Saleal, la depuradora o Gersul, recogida de residuos sólidos urbanos, pues quien se beneficia de la prestación de esos servicios es el arrendatario usuario de la vivienda. En consecuencia, pues en el contrato debería de pactarse que esos gastos vayan de cuenta de la parte arrendataria. No tanto así el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto que grava esencialmente la propiedad de la vivienda, con independencia de que esté alquilada o que esté vacía, y en consecuencia sería un impuesto que debería de pagar la parte arrendadora, sin perjuicio de que la ley permite también la repercusión mediante pacto a la parte arrendataria. Una cuarta cuestión que da lugar a no pocas controversias es el tema de las obras de conservación y mantenimiento de la vivienda. Y al respecto, la ley establece una norma general y 2 excepciones. La norma general es que será de cuenta del arrendador, del propietario, todas las obras que sean necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad para el uso convenido y sin que por ello tenga derecho a elevar la renta.
Es decir, la norma general es que las obras son de cuenta del arrendador, del propietario. Las dos excepciones serían las siguientes. Una excepción es cuando la obra o el deterioro sea una causa imputable a la parte arrendataria, es decir, pues un defectuoso uso. Por ejemplo, el ejemplo más típico es el del atasco de una tubería. Pues si se descubre que está atascada por elementos que no deberían de estar ahí, pues obviamente la causa es imputable al arrendatario y será este quien tenga que soportar el coste de la obra de reparación o de mantenimiento. Y la otra segunda excepción es, dice la ley literalmente, las pequeñas reparaciones que exige el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Esas son de cuenta del arrendatario. Y la ley dice pequeñas reparaciones que exige el desgaste del uso ordinario de la vivienda. No distingue ni buen uso ni mal uso. Simplemente aquellas cosas que se deterioran pues por el uso cotidiano, qué sé yo, el interruptor de la luz, la manilla de la puerta, el tirador de la persiana, que ni siquiera tiene que ser que se haya usado mal, sino que usándolo reiteradas veces pues se perjudica. Pues esas reparaciones serían también de cuenta de la parte arrendataria. Y una cuestión que genera no pocos conflictos es cuando la vivienda, objeto de arrendamiento, pues además se alquila amueblada. Y en estos casos, pues decimos que es prudente que en el contrato de arrendamiento se hagan dos cosas. De una parte, un inventario, es decir, una relación o detalle de lo que es objeto de cesión junto con el uso de la vivienda. A ver, no nos estamos refiriendo pues al ajuar doméstico, qué sé yo, a la cubertería o al menaje de cocina o a la mantelería. No es esto, sino que lo que debería de relacionarse pues es, pues mira, en el comedor hay una mesa con 6 sillas y no con 4, o tenemos 2 aparatos televisores y no uno, o fundamentalmente los electrodomésticos de la cocina, pues lavadora o frigorífico, microondas, es decir, todos estos elementos deberían estar detallados en un inventario que además han de firmar las dos partes. Y no solo eso, sino hacer también un informe, un inventario fotográfico, es decir, aportando al contrato un anexo fotográfico, pues básicamente con el estado de, pues a lo mejor del parqué, el suelo, o cómo están los sanitarios, los alicatados, o la encimera de la cocina, para saber en qué estado se encuentra, cuándo se entrega al inicio del arrendamiento y saber en qué estado se recibe a la finalización del arrendamiento. Insisto, en ese informe fotográfico también firmado debidamente por ambas partes. Y luego, pues es verdad que la casuística pues, da lugar para muchas consideraciones, pero en principio, pues, y hasta donde la ley no llega, pues lo que sería aplicable pues, es un poco el sentido común. Pongo un ejemplo. Si una persona es arrendataria de una vivienda desde hace 2 meses y cuando entró estrenaba los electrodomésticos, pues es razonable que si hay algún deterioro, sin perjuicio de que pudiera cubrirlo la garantía, pues sería de cuenta del arrendatario. Ahora bien, si el arrendatario lleva 2 meses en la vivienda y un aparato electrodoméstico, frigorífico, lavadora, lavaplatos lleva 8 años en la vivienda, ya no tiene ni plazo de garantía convencional de 5 años y se deteriora, pues entonces tendríamos que pensar que la reparación sería de cuenta de la parte arrendadora y no de la arrendataria. Cuestión distinta sería ese mismo electrodoméstico, aunque fuese antiguo, pero que el arrendatario ya viniera utilizándolo en vez de mes y medio o 2, pues que ya llevase usándolo otros 4 o 5 años, pues entonces a lo mejor esa reparación sí que sería de cuenta de la parte arrendataria. En quinto lugar, pues es importante también conocer el tema de la fianza, porque es una obligación legal desde una doble perspectiva. De una parte, la propia ley de arrendamientos urbanos establece que al tiempo de hacer un contrato de arrendamiento, pues la parte arrendataria ha de entregar en concepto de fianza a la parte arrendadora el equivalente a una mensualidad de renta en los contratos de arrendamiento de vivienda y de 2 en los contratos de arrendamiento de local. Pero es que además la legislación autonómica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en este caso, pues establece la obligatoriedad de esa fianza, de esa fianza entregada del arrendatario al arrendador,
para que se deposite a disposición de la Administración de la Junta de Castilla y León, y establece además un sistema sancionador. Si en el plazo de un mes desde la celebración del contrato la fianza que recibe el arrendador no hubiera sido depositada a disposición de la Junta de Castilla y León, pues establecen sanciones cuantiosamente económicas. Por ejemplo, para una fianza dejada de depositar no superior a 600 euros, pues la sanción o la multa podría ser de hasta 3.000. Y si la fianza dejada de depositar sí que excede de 600 euros, pues la sanción o la multa podría ser de entre 3.001 y hasta 15.000 euros, con lo cual pues conviene no desconocer esta obligación, no solo de recoger la fianza que el arrendatario entrega al arrendador, sino de darle el destino legal que, conforme digo, la legislación de la comunidad autónoma pues es ponerlo a disposición de la Junta de Castilla y León. La fianza es susceptible de actualización una vez transcurrido el periodo inicialmente convenido, que decíamos de 5 años o de 7 años, según que el arrendador sea persona física o persona jurídica. Y luego también la norma, la ley de arrendamientos, establece que las partes podrán pactar otras garantías adicionales a la fianza en metálico, con lo cual, pues, bueno, las partes pueden pactar otro sistema de garantía del cumplimiento del contrato, como pueda ser la suscripción de un seguro de impago de alquileres, o una fianza adicional, o incluso un aval bancario, más para los contratos de arrendamiento de locales que para los de vivienda. Y finalmente, pues en los contratos de arrendamiento de vivienda, pues cada vez con más frecuencia, pues sucede que las partes optan por pactar lo que se denomina un arrendamiento con opción de compra, que se hace mediante un anexo al contrato y que cuando menos debería contener las siguientes cuestiones que vamos a comentar, y que serían las siguientes. En principio, el plazo para el ejercicio de la opción de compra. Si el contrato de arrendamiento tiene una duración mínima de 5 años, pues el plazo para el ejercicio del derecho de esa opción de compra puede establecerse durante toda la vigencia del contrato, los 5 años, o puede limitarse a un periodo inferior, al primer año o al segundo, pero hay que pactarlo. También se debe de fijar en ese anexo de opción de compra el precio de la opción cuando se vaya a ejercitar en su caso, y el modo de actualización, porque obviamente si fijamos un precio de 150.000 o 200.000 euros al tiempo de firmar el contrato de opción de compra, pero se ejercita durante un plazo de 5 años, pues dentro de 5 años, con lo que está variando el IPC, pues es prudente establecer en la cláusula donde fijamos el precio de la opción de compra que dicho precio será susceptible de revisión según las variaciones de IPC. Vaya, es un pacto que voluntariamente pueden establecer las partes. También debería de decirse en qué parte, si total o parcialmente, se descuenta de ese precio que se ha fijado, pues se hace un descuento total o parcial de lo que se viene pagando como alquiler durante las mensualidades sucesivas, de suerte que podría establecerse, pues durante el primer año se descuenta el 100% de las cantidades pagadas en concepto en alquiler. Al segundo año solo se descuenta el 50% y al tercero pues no se descuenta ninguno, o el 25%, o lo que las partes convengan. Y finalmente también se puede establecer un precio para ese derecho de la opción a modo de unas arras, es decir, de que al tiempo de pactarlo la cantidad arrendataria futura compradora pues entrega una cantidad como señal o como pago del derecho de opción, siempre estableciendo que ese precio se descontará después del precio final que se haya fijado para la opción de compra. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Quedamos emplazados para sucesivas convocatorias, como ya decíamos inicialmente, pues ahora a partir de septiembre.